Muy buenas noches, continuamos en esta tanda duple de Cata Jurídica con Tacones y ahora le corresponde nada más y nada menos a Colombia, un invitado súper especial que les va a encantar. No se lo pueden perder, ya inmediatamente vamos a invitarlo. Ya se está conectando, está haciendo una... Y aquí lo invitamos, vamos a esperar que acepte la invitación. Mientras acepta la invitación, quiero presentarles formalmente al doctor Jimmy Jiménez. El doctor Jimmy Jiménez es muy conocido en Colombia y todo lo que significa el área de familia y violencia de género. El doctor Jimmy nos va a conversar sobre un tema sumamente importante y característico, nada más y nada menos, violencia intrafamiliar, patrimonial y económica, una violencia muy desconocida o más desconocida. Él es abogado especialista en derecho en familia, es perito internacional, es experto en derecho de familia en Colombia y es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. A su vez es abogado litigante, capacitador y conferencista nacional e internacional. Aquí ya va inmediatamente a transmitir, ya se está conectando el doctor Jimmy, que se está conectando desde su carro para poder llegar a esta cita tan importante. ¿Cómo está, doctor Jimmy? Encantada, mucho gusto, un honor para nosotros tenerlo aquí, ya también se está conectando la doctora Esther. Para nosotros es un placer que se encuentre con nosotros, que haya aceptado la invitación de Cata Jurídica. Aproveché de presentarlo. Le toca en este momento la palabra a Colombia, nada más y nada menos con el doctor Jimmy. El doctor Jimmy Jiménez, como les había señalado, es experto en el área de familia y violencia intrafamiliar y nos va a conversar de un tema exquisito y un tema que mucha gente cree saber, pero que realmente pocos saben investigar o determinar, nada más y nada menos, sobre la violencia patrimonial y económica, una violencia bastante o muy desconocida. Doctor Jimmy, el escenario es suyo, los catadores lo esperábamos con ansia, seguramente también ya ingresó también el doctor Matías para escucharlo, ya estará ingresando la doctora Esther que tuvo problemas de luz, el escenario es suyo. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias, muy buenas noches. Confírmenme por favor primero si me están escuchando bien. Yo sé que la calidad del video todavía no está muy buena. Prometo que en unos minuticos ya lo voy a resolver. Les ruego que me disculpen, estoy disfrutando de los trancones de mi ciudad Bogotá, del tráfico de Bogotá, atrapado en medio de una vía a cerca de 3 cuadras de mi casa, muy cerca de casa, pero atrapado en el tráfico. Les ruego que me disculpen, en breve lo vamos a resolver para No que se hablemos preocupe. con todas las ganas de este tema tan importante que es la violencia intrafamiliar de carácter económico y patrimonial. ¿Me Se están le escuchando escucha bien? perfecto, Perfecto, perfecto. El súper, escenario es súper. tuyo, vamos a disfrutar. Súper, muchísimas gracias. Bueno, primero darle las gracias a Cata Jurídica con tacones y corbata, porque no es solo con tacones, también con tacones y corbata. Primero darles las gracias por esta gran invitación. Yo me siento muy honrado. Como ya se ha anunciado, mi nombre es Jimmy Jiménez, soy abogado especialista en derecho de familia, perito internacional en derecho de familia colombiano. Me presento ante la Corte Federal de los Estados Unidos a acompañar colombianos cuando un juez federal requiere escuchar un abogado especialista en algún asunto de ley colombiana. Yo me presento a acompañar allí a los compatriotas colombianos, pero este tema del que vamos a hablar esta noche, que es el tema de la violencia económica y de la violencia intrafamiliar, pues es un tema que no tiene fronteras y que no tiene país. Así que no vamos a hablar de leyes tan específicas porque les podría hablar como un experto
que hemos estudiado y con mucho esfuerzo y sacrificio por muchos años en temas de leyes colombianas, pero esta noche no vamos a hablar de leyes colombianas. Esta noche vamos a hablar en general de la violencia económica y de la violencia patrimonial. Y cuando hablábamos con Esther, hablábamos con ustedes en relación a la temática, qué temática quisiéramos tratar, de qué quisiéramos hablar, pues a mí me parece un tema absolutamente pertinente, porque además es un tema, como ya lo acabo de decir, que no tiene fronteras, primero. Segundo, que en nuestros países latinoamericanos, pero no solo en Latinoamérica, sino también en países del primer mundo, como decimos, Estados Unidos, países europeos, pues vivimos en un planeta con una pandemia mundial de violencia. Y lo que estoy diciendo, les aseguro que no estoy exagerando, nuestro planeta y nuestro mundo vive en medio de la violencia en los hogares, pero violencias de todo tipo. Resulta que hemos cometido un enorme error y es que sentimos y pensamos, creemos que violencia es solamente el golpe, ¿sí? Ese hombre o esa mujer que agrede físicamente a su pareja, que agrede físicamente a sus hijos con el golpe, con la patada, es la realidad que vivimos en el mundo y pensamos que esto es un tema de nuestros países de tercer mundo, pero la realidad es que no. Países esas normatividades en relación con la violencia intrafamiliar. Y lo que les quiero contar es que vivimos en un planeta Tierra machista. Vivimos en un planeta Tierra con una visión del mundo desde la corbata, desde el hombre como proveedor y desde el hombre como el que toma las decisiones y desde el hombre como gobierno en casa, no un gobierno de amor y un gobierno de respeto en todos los miembros de la familia, sino un gobierno de autoridad y de imposición. Y eso es de lo que vamos a hablar esta noche. Yo quiero manifestar una vez más mi agradecimiento. Me siento muy honrado de que me hayan hecho esta invitación. Es para mí un privilegio acompañarles. Vamos a hablar de la violencia, esta violencia tan horrible, tan escalofriante, pero además también muy preocupante, una violencia tan oculta. Porque quiero que sepan que por eso propuse este tema, porque es una violencia muy oculta, es una violencia escondida en los hábitos de crianza de nosotros, los ciudadanos del mundo. No solamente vuelvo y digo Colombia, Latinoamérica, países latinoamericanos, no. Es una violencia escondida en la crianza de esa familia patriarcal en donde papá provee y básicamente casi que no se escucha la opinión de nadie más. Mamá está en casa y guarda silencio respecto a lo que papá dice, porque es papá quien trae el dinero a casa. Y de eso es lo que vamos a hablar esta noche. Así que empecemos entonces a hablar un poco de estas situaciones de violencia. Tenemos que empezar diciendo violencia intrafamiliar, violencia de género y violencia intrafamiliar en el contexto del hogar, pues son las múltiples formas de violencia que se han venido descubriendo, que se han venido visibilizando. Esa es la gran tarea y el gran trabajo que tenemos en redes sociales, en medios de comunicación, con la normatividad, con nuestros congresistas, con nuestros senadores de nuestros países. Es el gran trabajo que tenemos que hacer inicialmente, un trabajo de visualización, un trabajo de hacer que estas violencias sean visibles y no sean ocultas y no sean escondidas a la luz de toda la cultura de nuestros países. Resulta que muchas de estas violencias se ocultan, se enmascaran justamente en la cultura. En casa o en mi país, quien provee es el hombre. Mamá está en casa y ahí está el origen en muchas ocasiones de un mal manejo de ese papel de proveedor que yo tengo como padre o como varón de la casa a un papel de control y manipulación. Y es que la violencia de género orientada o basada en el control económico, vamos a hablar esta noche, como ya lo hemos dicho, violencia económica y violencia patrimonial. Y el origen de este asunto y el primer comentario que quiero hacer y que tengo que hacer es que es una violencia invisible, pero es una violencia abundante y además es una violencia, como ya lo he dicho, basada en la cultura,
nos excusamos, nos escudamos en que esa es la forma en que lo hemos hecho toda la vida. Es papá quien sale de casa a trabajar fuera, en la mayoría de las ocasiones, y mamá se queda en casa, pero empezamos a encontrar situaciones bien aberrantes y bien complejas. Mamá se queda en casa en una situación de sometimiento en muchas ocasiones, en una situación de tener que pedir permiso y consultar hasta para el más mínimo gasto. Ahí es donde empezamos a revisar esas situaciones de control y manipulación de las que les estoy hablando. Y es que el control y la manipulación es el eje en torno al que giran las situaciones de violencia intrafamiliar de carácter económico y patrimonial. Entonces, empezamos hablando de las violencias, la violencia de género, la violencia intrafamiliar, que tiene muchas caras. Hablemos un poquito de esas caras para que ya nos concentremos en esa violencia económica y patrimonial. ¿Cuáles son las caras de la violencia? Uno, la violencia más evidente, la que todos conocemos, la que sale en las noticias, la que la gente la ve escandalosa porque hay sangre, porque hay morado, porque hay dolor. Pero quiero decirles, mis apreciadas, que posiblemente es la violencia, es una locura lo que voy a decir, pero es posiblemente una violencia incluso menos grave que la misma violencia económica y patrimonial. ¿Por qué me atrevo a decir que la física puede ser incluso menos grave? Está comprobado por múltiples estudios en nuestro planeta Tierra que la violencia física evidentemente deja unas secuelas físicas, a veces incluso permanentes, y además muy grave, deja unas secuelas de carácter psicológico y emocional. Pero resulta que es una violencia que es tan evidente que es la violencia que esa mujer víctima o ese hombre víctima, porque tenemos que decir que esto no es un discurso específicamente para decir que solo las mujeres son víctimas, también hay hombres víctimas de violencia física y de todo tipo. Hay víctimas, hay hombres y mujeres víctimas. Los números nos dicen que mayoritariamente son víctimas las mujeres, y ahí no hay debate. Tenemos que reconocerlo y es parte de lo que tenemos que corregir en nuestros temas de cultura, ¿cierto? Los números nos dicen que mayoritariamente son víctimas las mujeres, pero también hay hombres víctimas, de modo que esto no es un discurso para satanizar a hombres o a mujeres. Hay víctimas de lado y lado, pero entonces decía, esa violencia, he podido llegar a mi destino. Qué pena con todo nuestro público y me da tanta vergüenza con ustedes, ese corre-corre de nosotros los abogados litigantes. Amo mucho mi trabajo, lo disfruto enormemente, pero nos toca estar corriendo por todas partes. Ya pude llegar a mi destino. Déjenme que voy a poderme sentar pero en un mejor sonido, en un mejor de Colombia, me lo estoy tomando en honor a usted. Se lo quité a Matías, que le dije que todo era para mí. Y a este no se lo dije. Magnífico, magnífico. Entonces continúo. Todas estas violencias, pues básicamente de nuestra cultura, son violencias, como ya lo decía, en donde, bueno, aquí ya estoy en un mejor espacio, con mejor luz. Voy a conectarme al Wi-Fi para que nos mejore todavía más la conexión. Espero que nos va a ayudar un montón la conexión. A ver, sí. Espero que no se interrumpa. Perfecto, doctor. Continúe. Listo, súper. Yo tengo de verdad tanta vergüenza con ustedes por estar de esta manera, conectar desde el vehículo. Qué pena con ustedes, de verdad. Pero bueno, ya estamos, ya lo logramos. Porque nosotros estamos fascinados de escuchar un tema tan maravilloso como el que nos está conversando. Muchas gracias, muchas gracias. Ya lo logramos, ya estamos acá en un lugar mejor y con mucha mejor conexión y video y audio. Muchas gracias. Bueno, súper. Entonces continuemos. Entonces les decía, la violencia física. Vamos a hablar muy brevemente de la violencia física porque no es nuestro tema de hoy, pero hay que hablar de la violencia física para decirle a todos nuestros videovidentes, que a todas nuestras personas que están aquí en redes viéndonos y escuchándonos, decirles que la violencia física es esa violencia más evidente, pero yo me atrevo a decir que a veces es la menos dañina. El golpe en el ojo, el morado, terrible, perverso, que no debe pasar nunca en ningún espacio, no debe pasar, pero ese morado pasa, ¿cierto? Ese daño psicológico yo considero que es de hecho más grave.
ese apocamiento en las emociones del hombre o la mujer víctima de violencia. Muchas veces, y en la mayoría de las ocasiones tenemos que decirlo, nuestras mujeres, nuestras amadas y bellas mujeres víctimas de violencia, esa secuela psicológica puede ser más grave. Ese apocamiento en su capacidad de toma de decisiones, ese apocamiento en cómo se ve al espejo. Mujeres bellísimas, atendemos en nuestro bufete de abogados Integrity Legal todos los días, mujeres físicamente hermosas, destruidas por dentro, y no tienen la capacidad de verse bellas como nosotros sí las vemos a ellas cuando van al espejo. Ese es el perverso daño que causan las otras violencias, aparte de la física. La física genera daños físicos, genera daños psicológicos, pero yo me atrevería a decir que a veces es menos dañina esa violencia física que la misma violencia, las otras violencias, las violencias emocionales, las violencias psicológicas. Y vamos a hablar entonces de esas otras violencias. Tenemos otras violencias físicas relacionadas con lo físico, que es la violencia de carácter sexual. Es el abuso sexual que ocurre muchas veces bajo las sábanas de los matrimonios. Aún en el matrimonio, a pesar de que en nuestras leyes, por ejemplo, colombianas y muchos de nuestros países latinos compartimos esas normatividades, se llama el débito conyugal. Usted es mi mujer y tiene que cumplir sus deberes, y uno de los deberes se llaman las relaciones sexuales. Sí, perfecto, razonable. Eso no implica la obligación, que no existe en realidad, porque no es obligación, pero ese deber de tener relaciones sexuales con mi pareja tiene unos límites. Y hemos tenido, claro, por supuesto, justamente el límite es el consentimiento. Y hemos tenido pronunciamientos de nuestras altas cortes colombianas en relación justamente con eso, en relación con ese débito conyugal, se llama en la normatividad colombiana, ese débito conyugal tiene límites. No quiere decir que el hombre es dueño de esa mujer y que ella tiene que estar dispuesta todo el tiempo y permanentemente a los caprichos sexuales del hombre. Entonces, mis queridos videovidentes, mis queridos usuarios de redes sociales, mis apreciadas María Alejandra, Esther, pues hay que decir que en el matrimonio, a pesar de que hayan deberes conyugales, uno de ellos las relaciones sexuales, ese deber no es un deber ilimitado. Ese deber no implica que la mujer tenga que estar sometida a cualquier capricho sexual de su pareja, la mujer o el hombre, por supuesto. Una vez más, tenemos que decir que en los números hay más casos, infortunadamente, de temas de este tipo frente a mujeres que frente a hombres. Otra vez nos toca decirlo, es la realidad que vivimos. No podemos tapar los datos nos dicen lo que está pasando de manera real en el mundo. Un segundo tipo de violencia entonces, la violencia sexual. Por favor, las personas que nos ven, hacernos conscientes de que yo como hombre puedo estar ejerciendo violencia sexual cuando no soy absolutamente respetuoso del consentimiento de mi esposa o de mi pareja. No existe una obligación de sostener relaciones sexuales. Existe un deber de respeto mutuo y permanente entre la pareja. Vamos a hablar de más violencias para que lleguemos a nuestra temática de la violencia a la que vinimos a hablar hoy. Y vamos a hablar entonces, vamos a hablar de las violencias emocionales, de las violencias psicológicas. Esas, tengo que decir que las primeras de las que hemos hablado son extremadamente graves, no se pueden permitir. Usted que nos está viendo y escuchando, no permita ningún tipo de violencia, ni física, ni psicológica, de ningún tipo, nunca. Y denuncie de inmediato, esté alerta a las señales. Ese hombre controlador, esa mujer vigilante, controladora, que quiere manipular el teléfono, que quiere vigilarlo todo, que quiere tener control absoluto, está ejerciendo violencia. Y si usted está recibiendo y soportando violencia en una relación de noviazgo, pues prepárese para lo que viene, porque va a tener que tolerar todo tipo de situaciones. Así que es responsabilidad, por supuesto, del Estado establecer leyes que nos cuiden, que nos ayuden a mejorar nuestros comportamientos, a cambiar nuestros hábitos y nuestros asuntos culturales también, pero es también un deber personal, el autocuidado, nuestro valor propio como ser humano, hombres y mujeres, el crecimiento y la fortaleza de nuestra autoestima. No renuncie a su proyecto de vida por un hombre o por una mujer. No renuncia a su proyecto de vida por un hombre o por una mujer, es absurdo. Usted es un ser humano autónomo, independiente, que tiene enorme valor como hombre o como mujer, con pareja o sin pareja. Y quiero decirles una cosa con enorme respeto, mis apreciadas María Alejandra y mi apreciada Esther. Quiero decirles, con hijos o sin hijos,
Nosotros no vinimos al planeta Tierra con hijos pegados a nuestro cuerpo. Vinimos a crear con amor y respeto a nuestros hijos, pero ellos están hoy y mañana no están. Yo soy Jimmy Jiménez, un hombre integral y fuerte y va avanzando, con hijos o sin hijos en mi vida, con esposo o sin esposa, con esposa o con esposa en mi vida. Somos seres humanos integrales y que tenemos que seguir avanzando. No ponga su vida en las manos de otro ser humano, es un grave error. Ame con locura a su pareja. Pídale respeto y respétala, pero no le ponga su vida y su felicidad en las manos de ese otro ser humano, porque es un ser humano y es falible y puede fallar. Pero entonces volvamos aquí, violencias, otros tipos de violencias, y ahora vamos a hablar de las violencias que yo, en mis años de experiencia, un poco más de 10 años acompañando divorcios, hombres, mujeres, diferentes países del mundo, haciendo muchas cosas, he considerado que hay una violencia más grave que esa violencia física, siendo una violencia muy grave y muy dañina, la violencia que destroza el alma, que destroza lo que yo tengo por dentro, mi psiquis, mi autoestima, acaba con mi autopercepción. Esa violencia yo considero que es más grave. Ninguna debería existir, pero si tenemos que calificar alguna como más o menos grave, me atrevo a decir que es más grave la psicológica, porque te rompe por dentro, te deja intacto físicamente por fuera, pero te deforma incluso hasta de lo que ves en el espejo. Cuando yo atiendo a mis clientes, hombres y mujeres, saliendo de un divorcio, desde mi propia experiencia, incluso personal, yo recuerdo cuando me veía en el espejo y sentía que no valía nada por la infidelidad de mi esposa, por las situaciones que viví, yo personalmente, pero más aún lo veo en mis clientes, hombres y mujeres reflejados, hombres y mujeres que sienten que no valen nada, fruto de la violencia en muchas ocasiones. Tenemos enormes problemas de autoestima en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, pero además vamos y nos metemos en una relación personal de pareja que nos termina de arruinar y de acabar a nivel emocional y personal, que nos sigue diciendo todos los días con palabras a veces o sin palabras, con hechos, con gestos. Existe la violencia gestual, esa mirada de desprecio permanente del hombre a la mujer o viceversa. Es una violencia, tal cual, el ignorar al otro. Todos esos hechos terminan en una descalificación del ser humano, de esa persona maravillosa que yo elegí, porque esa es la peor parte de las tragedias de familia, ¿no? Que yo elijo a ese ser humano maravilloso, que en el principio de la relación lo amo, pero años después lo desprecio profundamente y he dejado de amarme a mí mismo y a la persona que elegí años atrás. Pero entonces esa violencia psicológica tiene varias clasificaciones. Existe la violencia emocional, que es justamente de todo lo que acabo de hablar, ese descalificar, ese decirle a su pareja que no vale nada, que qué fea está hoy, que qué gorda está o qué gordo está ofensivamente. Es bien distinto decirle a mi pareja gordito o gordita a decirle, estás pero terrible, ¿no? En Colombia tenemos la lechona, que es una maravilla de plato típico colombiano de cerdo con arroz cocido a muchas horas en el fuego, es una cosa increíble. Entonces estás como una lechona así de grande y son las palabras ofensivas que te rompen por dentro. Claro, no todo es violencia, tenemos que también ser muy prudentes y tenemos que darle valor a nuestras parejas, pero tenemos que ser extremadamente cuidadosos con no ejercer violencia y no permitir que ejerzan sobre nosotros violencia, en este caso emocional, violencia psicológica, esa palabra hiriente, esa palabra descalificante, permanente, constante. Aquí hay que aclarar otra cosa importantísima, y es que una cosa es la confrontación de pareja y otra cosa bien distinta es la descalificación constante, el maltrato permanente. Definitivamente esta comida no sirve nada, no vale nada, no sabe bien, permanentemente. Estamos hablando de situaciones distintas, somos seres humanos, la convivencia nunca es sencilla. Hay un dicho, no sé si decir sí muy feo o muy bonito, pero muy real sí pienso, y dice que si quieres odiar a alguien, convive con él. Y resulta que esa es la realidad que tenemos. Somos complejos los seres humanos. Amamos a ese alguien que tengo al lado y unos años después ya no lo soportamos. Somos complejos los seres humanos, pero eso no implica que podemos descalificar y podemos ejercer violencia. Y tampoco implica que tenemos que tolerarlo todo por sostener una relación de pareja. Mucho cuidado. Y ahora sí, entonces vamos a hablar de esas otras dos violencias que son nuestro objetivo de nuestra conversación en la noche de hoy, aquí con nuestra cata jurídica en tacones y corbata. Vamos a hablar ahora sí de nuestra violencia, la más
la más oculta, la más compleja, la más difícil de probar muchas veces legalmente a nivel jurídico, y es esa violencia de carácter económico y esa violencia de carácter patrimonial. Son dos violencias distintas. Tenemos que explicar que son dos violencias distintas. Me parece muy bien para que explique la diferencia. Tal cual vamos a hablar de eso, y podríamos decir que se enmarcan dentro de los hechos y situaciones de violencia intrafamiliar de carácter emocional o psicológico, y dentro de ellas están esas dos violencias. ¿De qué estamos hablando cuando mencionamos la violencia económica y la violencia patrimonial? Pues estamos hablando de violencias relacionadas con los recursos económicos, con el dinero. Resulta que tenemos un patrón cultural en muchos de nuestros países, principalmente latinos, pero ya lo dije al principio de esta charla, en Europa vemos situaciones de violencia y delicadas. Estados Unidos tiene normatividades recientes que hacen cada vez más fuerte la posibilidad de que una mujer o un hombre se defienda de la violencia. Una relativamente reciente ley, la ley Bagua, que permite que yo como hombre o mujer víctima de violencia pueda acogerme a una ley que me ayuda en la regularización de mi estatus migratorio, por ejemplo, en los Estados Unidos. Posibilidades que muchas veces incluso ciudadanos americanos no conocen para defenderse de las violencias. Pero lo que les digo es, una vez más, es un asunto mundial, no es un asunto latino. Es un asunto mundial, hay una pandemia de violencia en nuestro planeta. Entonces, estas violencias que tienen que ver con el dinero, estamos hablando de las violencias de carácter económico y de carácter patrimonial. ¿De qué estamos hablando? Violencia de carácter económico tiene que ver principalmente, y ahí empezamos a tener enormes problemas. Mis apreciadas María Alejandra, mi apreciada doctora Esther, encontramos poquísimos, minúsculos estudios en relación con la violencia económica y patrimonial. Es una violencia que ni siquiera hay grandes investigaciones. Es una violencia desconocida, es una violencia oculta, es una violencia que incluso nuestros jueces de la República, de nuestros países, no saben cómo manejar, no saben nuestros abogados cómo probarla, cómo establecer si aquí hay violencia de esta o de aquella o no la hay. Casos en donde la mujer, muy habituales, el dicho en Colombia, no sé si ese dicho esté también allá en Venezuela, pero el dicho de que la mujer vive en jaula de oro, lo tiene todo, ¿cierto? Pero vive en una jaula, es un pajarito metido en una jaula de oro, es una jaula muy lujosa, pero es una jaula que le atrapa y le coacciona en todo, hasta en sus decisiones incluso más mínimas. Atendimos un caso en nuestro bufete de abogados Integrity Legal con relación a situaciones de violencia intrafamiliar, en donde el hombre era un ejecutivo de una multinacional facturando mensualmente cerca de $20,000, ganándose más de $20,000 mensuales, y básicamente la mujer tenía absolutamente todo. Los hijos no tenían absolutamente todo, pero esa mujer tenía que rendir cuentas hasta el último peso. Tenía que pedirle permiso a su marido para mover cualquier suma de dinero. No podía tener control de una suma de dinero para sus gastos personales. Tenía que pedir permiso prácticamente, absolutamente para todo. Y ahí estamos hablando de la violencia relacionada con el control del dinero, que es la violencia de carácter económico. La diferencia, para que hablemos de la diferencia entre la violencia de carácter económico y la diferencia entre de carácter patrimonial, que son violencias muy cercanas, que están muy ligadas, pero que sí son diferentes, es que la violencia económica tiene que ver con el control del día a día del dinero, con el control de los ingresos, con la prohibición. Escúchenme con mucha atención, alerta. La prohibición de trabajar para la mujer o para el hombre, la prohibición de estudiar para la mujer o para el hombre, la interrupción del proyecto personal del hombre o de la mujer. Todo esto tiene que ver con esos mecanismos de control que se ejercen sobre el dinero y sobre el desarrollo personal. Enormes cantidades de casos en donde el hombre sugiere sutilmente que usted no trabaje, que se dedique a la crianza, que en la casa está mejor. Es inaceptable. Su proyecto de vida, una vez más lo repito, no se puede truncar por tener una pareja. La felicidad de su matrimonio no puede estar basada en que usted hace lo que a usted le indican.
que usted hace lo que usted obedece y ahí son felices. Esto no puede ser una buena relación funcional de pareja. No es posible, no es lógico y no cabe en una relación de pareja. Perdónenme. Entonces estábamos diciendo, y vamos a hacer la aclaración de la diferencia fundamental entre esa violencia económica y esa violencia patrimonial. Para que tengamos una definición sencilla de entender, violencia económica, las violencias que se ejercen en el control del dinero, las decisiones en relación con el control del dinero, los ingresos, el hombre que le entrega el 100% de su salario a la mujer y que ella decide todo, o viceversa, una mujer que trabaja, pero es el hombre quien toma todas las decisiones financieras y controla el 100% de los ingresos del hogar, incluso aunque la mujer trabaje y produzca su propio dinero. Pero la violencia patrimonial tiene que ver y hace relación, tiene que ver con la violencia en relación con el control de los bienes, con el patrimonio construido por el hombre y la mujer. Y casos reales que nos encontramos, María Alejandra, Esther, son escalofriantes. Ajá. Hombres y mujeres que se sientan en mi oficina, en mi escritorio. Bueno, tengo que aclarar que yo hoy en día atiendo una consulta cada 3 meses presencial, porque estoy 100% en virtualidad. En Colombia tuvimos, yo diría que la fortuna de que migramos, no fue muy bonito como lo hicimos, pero migramos a la fuerza a una justicia virtual en la época de pandemia mundial de COVID-19 y nos quedamos en virtualidad. No es una virtualidad perfecta, tiene enormes defectos. Yo soy un enamorado de la virtualidad, pero no soy un enamorado ciego, soy un enamorado realista y razonable. Y sé que tiene enormes defectos, pero también hemos tenido grandes ganancias. Y se sienta al otro lado de la pantalla o se sientan en mi escritorio, pues frente a mí, hombres y mujeres que me dicen la casa de él. Entonces yo le pregunto, repíteme, perdóname, repíteme por favor, el carro de él, explícame, no, pues repíteme. Sí, la casa de él, la casa que él compró. Entonces, es increíble que nuestros hombres y mujeres que se están divorciando muchas veces ni siquiera son conscientes que hicieron una construcción en conjunto del patrimonio, porque ese hombre o esa mujer le ha repetido durante los últimos 5 años, usted no vale nada, usted no ha aportado nada, yo soy el dueño de esto, y cuando nos divorciemos usted se va de esta casa con esos muchachitos, casos reales que hemos evidenciado. Inclusive, doctor, disculpe que lo interrumpa, cuando hacemos, ¿verdad?, esa distinción que usted lo hace de manera perfecta y que a la gente, como usted lo señala, le cuesta tanto entenderla, porque se escribe mucho de los otros tipos de violencia, pero poco se consigue sobre la violencia económica y patrimonial, que siempre va a tener una secuela de violencia psicológica tremenda para la persona que está siendo afectada. Cuando hablamos, ¿verdad?, de esa violencia patrimonial, de ese bien, incluso tanto el agraviado, el agraviante, la mujer, el hombre, los jueces, los abogados, lo confunden, ¿verdad?, con el área civil, ¿no? Eso tiene que ser compartición, eso no tiene nada que ver con violencia. Y comienza, ¿verdad?, el gran problema de que si un juez conoce, entonces lo denuncia, y así comienza el desarrollo frente al desconocimiento. Disculpe la interrupción, pero es importante aclararlo porque en Venezuela está regulada la figura, tanto la económica como la patrimonial, pero pocas veces, por no decir, o sea, yo fui fiscal de género y una violencia económica condenatoria, una de un 100%, imagínese usted. Y patrimonial, hay muchísimas denunciadas, condenatorias, un 4%, porque las demás son remitidas o creen que es otro tipo y que tiene que ir al área civil. Disculpe la interrupción. Tal cual, muy, te lo agradezco, al contrario, no me pidas disculpas, al contrario. Considero absolutamente pertinente la interrupción y el comentario. No es una interrupción, es un aporte valiosísimo. Tal cual como lo estás diciendo, esa es justamente la complejidad de esta violencia. Y quiero contarles una cosa, y es que lo que tú me acabas de contar implica que ustedes están incluso un poquito más adelante que nosotros, por ejemplo, en Colombia. En Colombia no tenemos estas violencias tipificadas ni a nivel de código penal y mucho menos a nivel civil. En el Estado colombiano yo puedo hacer reclamaciones de carácter civil relacionadas en algún grado con violencia económica. Por ejemplo, cuando yo logro en un proceso legal probar la
el ocultamiento o el alzamiento de bienes. En Colombia, nuestro artículo 1824 del Código Civil dice: el que ocultare o distrajere bienes pertenecientes a la sociedad de la pareja, pues tendrá que devolverlos doblados y perderá su parte. Pero esa es la norma más rigurosa que tiene Colombia. No tenemos normatividad penal en relación específicamente con la violencia económica o patrimonial. No tenemos normatividad rigurosa en ese sentido. Entonces, imagínense la gravedad de la situación y la cantidad de víctimas de estas violencias silenciosas, ocultas y difíciles de probar, porque quiero decirles que son violencias difíciles de probar. Muchas veces la única persona que ha vivido esa violencia no es una violencia que yo pueda ir a que me la revisen, me revisen el ojito morado, el golpe, allá con el perito forense, con el médico forense. Yo no puedo ir a hacer esa revisión. Es una violencia que los mismos psicólogos no están preparados para diagnosticar. Es una violencia supremamente compleja. Pero eso no implica que no se pueda probar y que no se puede debatir. Al contrario, es lo que nos insta a estar en estos espacios para hablarles a todos nuestros usuarios de que usted, como hombre o mujer, se abstenga de ejercer actos relacionados con violencia económica o patrimonial, y además denuncie en el escenario en que le llegase a ocurrir. Entonces, para cerrar con esa claridad de la información en relación con violencia de carácter económico, control del dinero, principalmente gira en torno a todo tipo de actos orientados a control del dinero. Violencia de carácter patrimonial, todo lo que tiene relación al control del patrimonio. Ese hombre o esa mujer que repite insistente y permanentemente que los bienes son míos, que usted no tiene derecho a nada, que usted aquí no trabajó y no aportó, entonces no puede reclamar nada. Absolutamente falso, además. Yo he acuñado una frase que me gusta bastante y que se la digo a muchos de mis clientes, hombres y mujeres. Tristemente, una vez más hay que decirlo, muchas más mujeres víctimas que hombres por un tema cultural que tristemente tenemos, pero se lo digo a muchos hombres y mujeres clientes de nuestra firma legal, de nuestro bufet y clientes míos, por supuesto, grandes amigos. Con el 95% de nuestros clientes quedamos como grandes amigos, hacemos un trabajo con mucho amor y mucha pasión, como hacemos todo. Y le digo a mis clientes, las ovejas no pueden escuchar las opiniones de los lobos, porque las opiniones de los lobos usualmente son opiniones convenientes. Resulta que mis clientes se sientan conmigo y básicamente me cuentan toda la asesoría jurídica que les dio su esposo, donde básicamente les dijo cómo, por el criterio de él, esta mujer o este hombre en muchas ocasiones también no tiene derechos, no tiene derecho a reclamar nada desde el criterio de su propia pareja. Las ovejas no pueden escuchar las opiniones de los lobos. Mucho cuidado. Ok, características. Vamos a hablar un poco de las características de estas violencias ocultas, silenciosas, económica y patrimonial. Quiero que me digan hasta qué hora tenemos, hasta cuánto tiempo tenemos. Una hora. Perfecto. Estamos bien. Perfecto. Nos quedan como unos 20 minutos, ¿sí? Tome agua. Sí. Ha sido un día muy agitado, atendiendo esta mañana justamente una audiencia de violencia intrafamiliar en comisaría de familia colombiana de un ciudadano americano, un caso bien complejo. Ha sido un día de mucho corre-corre, por eso venía corriendo y les ruego una vez más que me disculpen por esa entrada tan tropezada, tan difícil. Bueno, continuamos. Entonces, características de esa violencia económica y esa violencia patrimonial. Son violencias, como ya lo dijimos entonces, relacionadas con el factor del dinero, el control de los recursos económicos, financieros, pero su gran diferencia es el factor del control del movimiento del dinero del día a día, de los ingresos mensuales o semanales de una pareja o de una familia, de un hombre o de una mujer, versus el control del patrimonio. ¿Qué nos encontramos para que hablemos de la violencia? Vamos a hablar de la violencia patrimonial y ahora les quiero contar un poco para que empecemos a diagnosticar nosotros como abogados, pero también nuestros usuarios, cuándo yo puedo estar frente a una situación de violencia, por ejemplo, violencia de carácter económico. Hablemos un poco de la violencia patrimonial para cerrar el tema. Violencia patrimonial, fundamentalmente, como ya lo dije, ese hombre o esa mujer
que tiene control total, no del dinero mensual, no de los ingresos, sino del patrimonio. Características de esta violencia, usualmente, hombres o mujeres que a través del control de los bienes que han adquirido en vigencia de la sociedad conyugal o patrimonial de la pareja, pues un síntoma, por ejemplo, una característica, hombres o mujeres que ponen todos los bienes solo a su nombre. O peor aún, casos reales que nos encontramos permanentemente, hombres o mujeres que desde el mismo momento de la compra de los bienes los trasladan a nombre de un familiar o de su mamá o de su hermano o de esa persona de confianza, con el pretexto de cubrir las deudas, evitar riesgos, tal cual. Pero la realidad que nos encontramos, casos prácticos que hemos visto, es que lo que en realidad está pasando es que se está dando un ocultamiento de los bienes. Fundamentalmente, ese bien, casos reales que recibimos en nuestro bufete de abogados, compramos un vehículo, compramos un taxi, lo pusimos a nombre del hermano de mi esposo, esperando de esa manera salvaguardar el patrimonio por las deudas que él dice que tenía, y ahora lo que me encuentro es que ya no hay taxi. Y no hay tampoco explicación de dónde está el dinero. Y como el bien se puso a nombre del hermano, pues yo no tengo un mecanismo legal tan sencillo de acceder para la reclamación jurídica. Y nos encontramos este tipo de casos permanentemente. Casos reales que nos encontramos, de los casos más complejos, ocultamiento de bienes a través de figuras societarias. Entonces el señor, un caso real hoy que estamos acompañando jurídicamente aquí en nuestra firma Legal Integrity Legal, un caso real, un hombre ciudadano extranjero constituye una sociedad limitada en Colombia, pone todo su dinero en el nacimiento de su relación de pareja que ya tenía, lo pone todo en esa sociedad limitada, pero pone la sociedad limitada a nombre de los hijos. Muy loable. Qué hermoso pensamiento de ese padre orientado a proteger a sus hijos. Para nada. La práctica real era un ocultamiento de bienes en contra de su esposa. ¿Qué nos encontramos en la práctica después de que ya esta mujer termina consultándonos, víctima de violencia, víctima de todo tipo de vejámenes y situaciones, una mujer permanentemente descalificada, un hombre que sale de su relación de pareja con una cantidad de bienes ocultos en la empresa, en la sociedad limitada, versus una mujer que no tiene nada, una mujer que no tiene pensión, porque nunca cotizó para una pensión, no se va a pensionar nunca, no va a recibir una asignación de retiro o una pensión de vejez, una mujer que no tiene una profesión porque se dedicó toda la vida a su hogar y que ha sido toda su vida permanentemente descalificada. Usualmente las violencias económicas se ejercen tal cual, usualmente las violencias económicas se ejercen con violencia emocional de por medio y muchas veces terminan en violencia física. No todas las veces, pero pasa en algunas ocasiones. Entonces, una mujer que sale en cero versus un hombre con cerca de 50 bienes inmuebles en el estado de Colombia, en nuestro país Colombia, y sale con una sociedad limitada que está a nombre de los hijos, diciéndole a la esposa, usted no tiene derecho a nada porque eso es de los hijos. Eso es el tipo de situaciones de violencia patrimonial que nos encontramos. La cura a esas violencias, primero, la cura está en nuestra cultura, la cura está en nuestra conciencia, en hacernos conscientes, en difundir este tipo de información tan importante, en hacernos conscientes que yo como hombre podría ejercer, y yo quiero decir esto, que puede que no suene muy bien, pero es la realidad, a veces inconscientemente. Yo tengo y he atendido cientos de casos en donde el victimario también es inconsciente de que está ejerciendo violencia. No en todos los casos, pero también ocurre excepcionalmente. El hombre simplemente a nivel cultural dice, yo estoy protegiendo los bienes, yo no estoy ocultando nada. Cuando le explicamos desde nuestra ley y desde el ejercicio de las situaciones de violencia, usted está haciendo realmente es un ocultamiento de bienes. Y más aún, peor aún, necesitamos trabajar en la cultura y en la mente de nuestras mujeres para que se hagan conscientes que el trabajo doméstico tiene enorme valor. Que tiene valor, incluso que puede ser cuantificable. Y que usted, una vez más, como lo he dicho desde el inicio, usted no debe detener su proyecto de vida por nadie. Una enorme y compleja situación. Yo acompaño
acompaño procesos de planificación patrimonial, capitulaciones matrimoniales, capitulaciones maritales en muchas parejas que se van a casar o van a ir a vivir juntos y nos piden asesoría en relación al manejo del dinero desde nuestro servicio jurídico. Y uno de los comentarios que siempre le hago a las parejas que van a casarse o que van a tener su matrimonio o que van a tener su unión marital, su relación de pareja, siempre hago la recomendación y el comentario: la dependencia es la madre de la violencia. De la dependencia surgen muchas violencias conscientes o inconscientes. Esto no suena bien, pero yo tengo que repetir que a veces la violencia es inconsciente, tanto para el victimario como para la víctima. Claro, hay violencias muy evidentes que se hacen incluso de manera consciente, con maldad, ¿cierto? Con sevicia, con dolo, pero hay violencias que efectivamente son temas culturales tan arraigados que a ese hombre, a esa mujer casi que hay que explicarle que es víctima o es victimario de violencia, que se abstenga del maltrato emocional. Tal cual, se ha normalizado tanto, tal cual, se ha normalizado tanto que hay que entrar a hacer casi que todo un trabajo terapéutico, si lo pudiéramos llamar de esa manera, que no corresponde, pero casi que hay que entrar a concientizar a ese hombre, a esa mujer, de que es víctima o de que está ejerciendo violencia contra su pareja. Ahora, yo he atendido hombres, mujeres... Cuando tú hablas de la violencia patrimonial, fíjate que en Venezuela sí está reglamentada en la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia, como un tipo de violencia, tanto la económica como la patrimonial. En la misma artículo, pero están diferenciadas. El sujeto activo siempre, ¿verdad?, va a ser la mujer. El sujeto activo siempre va a ser el hombre y el sujeto pasivo va a ser la mujer. O sea, porque eso está reglamentado conforme a ello. La pregunta viene, de acuerdo a tu experiencia, ¿pudiera existir detrás de una violencia patrimonial, donde existen verbos, ¿verdad?, que nos las califican o que le permiten, yo lo digo en mi experiencia como fiscal, distracción, ocultamiento, de esos bienes, ¿verdad?, de la masa patrimonial, de esa unión, tanto estable o del matrimonio que se presentaba, pudiera estar debajo, ¿verdad?, oculto, una legitimación o lavado de activos? Hemos visto casos efectivamente, pero digamos que no es muy habitual. Okay. Existen otro tipo de maniobras jurídicas que se ejercen cuando nos encontramos ese tipo de situaciones, pero evidentemente puede pasar, por supuesto, puede pasar y es... Mira, hay algo que ocurre, que lo hemos encontrado y lo hemos percibido en los acompañamientos múltiples legales que hacemos, y es que nos encontramos con escenarios de mayor riesgo, y es ahí donde yo hablo de la prevención. La prevención tiene que nacer en casa, en la autoestima que yo formo en mis hijos pequeños. De lo que yo haga con mis hijos pequeños, estoy determinando el tipo de parejas que van a buscar en su edad adulta. Entonces la prevención nace desde la más temprana infancia de mis hijos. Cuando yo estoy creando un hijo fuerte, con autoestima fuerte, con respeto hacia hombres y mujeres, pues yo estoy creando un niño que no va a buscar una mujer, en Colombia les decimos tóxicas, una mujer que le va a vigilar, que le va a maltratar incluso, que le va a manipular, que le va a controlar, pero viceversa. Cuando estoy creando una mujercita fuerte, una mujercita que está puesta en su sitio, que sabe lo que quiere, que sabe a dónde va, que sabe su proyecto de vida, pues yo estoy blindando a mi niña para que no se va a someter a un hombre que le maltrate o le menosprecie. Ese inicio, casos reales de hombres violentos en un noviazgo. Un hombre novio en relación de noviazgo, en una relación apenas iniciando, que golpea. Huya de allí. Claro. Mujer, huya de allí. Si le está apenas conquistando y ya le está golpeando, ¿qué puede usted esperar en 5 o 10 años? ¿Qué puede esperar usted cuando se nos empieza a caer y a arrugar todo? Porque vamos todos para nuestra vejez, ¿no? Que esperamos que sea muy feliz y muy digna. Pero huya de allí, como hombre o como mujer. Efectivamente vemos de todo. Hemos visto este tipo de casos. No es muy usual. Sin embargo, cuando hablo yo de la prevención desde la infancia, hablo yo de si yo he hecho una formación moral integral a mis hijos, pues yo tengo una garantía por lo menos pequeña, no hay garantías de nada, la vida no tiene garantías, pero yo tengo una garantía de haber criado a un hombre o a una mujer con valores, que no va a entrar en una relación de pareja que se pueda deslizar hacia ese tipo de situaciones. Por supuesto que lo hemos visto, no es muy usual, pero lo hemos visto.
Vuelvo un poquito atrás y entonces les estaba contando maniobras de ocultamiento de bienes, constitución de figuras societarias, constitución de empresas, de compañías, constitución de fiducias civiles, ocultamiento de bienes a través de compraventas simuladas, lo que explicaba poner el bien en cabeza del familiar, de la mamá, del hermano, bajo el pretexto de una protección patrimonial inexistente. Todo esto son figuras relacionadas con el ocultamiento de bienes, el alzamiento de bienes, y que pueden configurarse en situaciones de violencia de carácter patrimonial. En Colombia tenemos una normatividad muy interesante en relación a la violencia intrafamiliar que se puede denunciar en Colombia ante una figura jurídica creada por la enorme pandemia de violencia que sufrimos. Inicialmente no estuvo creada solo para eso, pero hoy prácticamente es una entidad que en Colombia casi que solo atiende violencia, que se llaman en Colombia nuestras comisarías de familia, puestas en nuestra norma colombiana y en la última actualización normativa que tuvimos en la ley 2126 colombiana, y básicamente donde no hay un reconocimiento directo, tal vez es enunciada esta violencia tan oculta y tan compleja, pero no hay un reconocimiento directo y solamente nos encontramos unas herramientas que sí son muy interesantes, pero quiero contarles que en mis un poco más de 10 años de litigio como abogado de familia, porque desde que empecé, terminando mi universidad, rápidamente empecé a trabajar en derecho de familia, amo este tema, me apasiona, me encanta, y me he encontrado en mis más de 10 años de litigio, no me he encontrado una sola vez, un solo caso, en donde un comisario de familia, en el ejercicio de la defensa de los derechos de un hombre o de una mujer, ordene al hombre o a la mujer que está presuntamente ejerciendo violencia que no puede vender bienes. Y resulta que nuestros comisarios de familia o comisarias de familia colombianos tienen esa facultad conforme a la ley. Tienen una lista larguísima de acciones de prevención que pueden ejercer y pueden tomar medidas provisionales y preventivas de la violencia. Así que cuando una mujer llegue a denunciar ante un comisario de familia, queridos colegas abogados, queridas mujeres víctimas, hombres víctimas, tengan en cuenta que el comisario tiene unas enormes facultades con las que podría protegerle a usted su integridad física, su integridad psicológica, la garantía del mínimo vital de sus hijos y la suya propia cuando es el otro quien tiene control del dinero, pero además podría ejercer acciones de protección patrimonial con órdenes, por ejemplo, de prohibición de bienes. Esto es totalmente desconocido en Colombia. 10 años, un poco más de litigio como especialista en derecho de familia y no he visto un solo caso en donde un comisario de familia ordene al hombre o a la mujer que no puede disponer de los bienes, que lo podría hacer jurídica y legalmente. Este tipo de situaciones, y con esto vamos a concluir un poquito para que tengamos de pronto algunos minutos de charlar y de tener preguntas y respuestas, concluyo aquí la parte de la violencia patrimonial. Es una violencia compleja, como ya lo hemos dicho, pero es una violencia que usted como víctima debe documentar. Eso es otro gran problema que nos encontramos en las situaciones de violencia. Es difícil esto que voy a mencionar, y es que yo diría que en el 70% de las situaciones, o tal vez 80% de las situaciones de violencia patrimonial y a veces también económica, incluso la económica puede ser incluso más difícil de probar, porque la violencia patrimonial, yo puedo tener algunos actos donde ha habido un registro de compraventas o un registro de transacciones o negocios jurídicos con bienes, yo puedo tener algún rastro para probar esa violencia, pero la económica es todavía más difícil de probar. Pero en el 80% de los casos que atendemos no hay elementos probatorios. Y resulta que para yo acudir al juez, le tengo que probar al juez que esa violencia efectivamente existió. Recomendación para nuestros colegas abogados litigantes, para nuestros hombres y mujeres víctimas de violencia. Recomendación: documente la situación. Es algo bien fuerte, porque imagínate estar en una relación de pareja donde lo que yo estoy haciendo es conservando evidencias. Es trágico, es difícil, es fuerte, pero tenemos que decir, sin pruebas no tenemos caso, no tengo proceso legal que acompañarle y que hacerle si no tenemos pruebas de los hechos de violencia que vamos a ir a denunciar o que vamos a ir a alegar en el proceso de divorcio. Déjenme hacer un comentario antes de que terminemos también con el tema hablemos un poquito del tema de la violencia económica, para que ya hagamos un poquito de sesión de preguntas y respuestas. Pero una situación que también nos encontramos es que en Colombia hemos tenido un gran logro
a nivel de jurisprudencia, tengo que decir además, como ocurre, dice un dicho que me gusta mucho, la tecnología va a kilómetros por hora y la normatividad va a centímetros por hora. Y eso es real en la relación con la tecnología. Pero en asuntos jurídicos también nos ocurre que la jurisprudencia va a metros por hora y las leyes van a centímetros por hora. Así va nuestra jurisprudencia y nuestras leyes aquí despacito, porque nuestros legisladores a veces están legislando cosas más populares y no quieren meterse con lo impopular. Aborto, eutanasia, sacan mucho el cuerpo con eso, por lo menos en nuestro país, Colombia. Pero tenemos un avance jurisprudencial muy valioso en relación con situaciones de violencia económica y patrimonial, y es que hoy en Colombia, desde hace un poquito más de un año, hemos tenido pronunciamientos jurisprudenciales de nuestras altas cortes constitucional y Corte Suprema de Justicia en relación a una figura maravillosa que por fin viene a hacer justicia para muchos hombres y mujeres víctimas de violencia, principalmente mujeres, tenemos que decirlo una vez más, y es la figura de el incidente de reparación integral dentro del mismo proceso de divorcio. ¿De qué estoy hablando? En el proceso de divorcio o en la declaración de unión marital de hecho, hoy en Colombia nosotros podemos alegar violencia intrafamiliar de cualquier tipo, física, sexual, económica, patrimonial, emocional, de cualquier tipo de violencia. Y si logro probarla, lo que ha dicho nuestras altas cortes es que se nos abre la posibilidad de hacer una reclamación dentro del mismo proceso de divorcio a través de una figura incidental, un incidente al finalizar mi sentencia, al tener mi sentencia de divorcio y haber probado la causal tercera en Colombia de nuestro artículo 154 del Código Civil, pues tengo la facultad y la posibilidad de darle apertura inmediatamente, dentro de los 30 días posteriores a la sentencia, a un incidente de reparación integral. Un aplauso para nuestras altas cortes que nos han hecho justicia en Colombia, porque era una enorme injusticia que primero, que los jueces civiles ante quienes yo iba a alegar el daño y el perjuicio recibido por violencia, tenía que someterme al proceso penal o tenía que someterme al proceso civil y generar de esa manera una revictimización para ese hombre o mujer que tenía que volver a vivir todo el proceso legal. Pues dijeron nuestras altas cortes, no señor, si está aprobada la violencia en el divorcio, cabe la posibilidad de hacer una reclamación a través del incidente de reparación integral en proceso de divorcio y unión marital de hecho. Es un tema infortunadamente, no debería ser, pero infortunadamente innovador. Deberíamos tenerlo hace 10 o 20 años. Lo tenemos hace un poco más de un año. Igual, una vez más, aplauso para nuestras altas cortes colombianas. No sé cómo estará el tema en Venezuela y en otros países, pero lo hemos logrado en Colombia y es una invitación para todos nuestros países en asuntos de derecho comparado para que revisemos esas figuras tan importantes y que nos ayudan a minimizar esa revictimización y a sancionar de manera contundente esos daños y perjuicios causados por la violencia de cualquier tipo. Pero tenemos además un segundo pronunciamiento, hito en Colombia, es complejísimo, es de los más complejos y yo siento que hace justicia en un grado, pero genera inseguridad jurídica enorme en otro grado. Nosotros no podemos ser monitos aplaudidores. Aplaudimos todo, no, tenemos que ser críticos. Y esta sentencia es muy interesante, me genera preocupaciones, pero es muy interesante. Y es una sentencia en donde una de nuestras altas cortes termina diciendo que unas capitulaciones matrimoniales son inexistentes. Es un pronunciamiento complejísimo de nuestras cortes porque no nos dijo si son nulas, o no nos dijo de qué es lo que nos está hablando, pero básicamente lo que terminó diciendo, en resumen, fue como ese contrato de capitulaciones firmado entre esas dos personas fue utilizado como una herramienta para ejercer violencia económica y patrimonial, pues tienen que ser ineficaces. Y por lo tanto, entre esas dos personas que se había pactado no vínculo patrimonial, no sociedad conyugal o no sociedad patrimonial, era matrimonio según recuerdo en esa sentencia, no había sociedad conyugal por haber capitulaciones, pues dijo nuestra Corte Suprema de Justicia, esas capitulaciones no tienen validez. Y por lo tanto ese hombre que había ejercido tanta violencia económica contra esa mujer perdió
la posibilidad de aplicar esas capitulaciones y salvaguardar su patrimonio porque estaba ejerciendo violencia económica y patrimonial. Son dos sentencias hito muy interesantes en nuestra norma colombiana. Esa segunda sentencia todavía no es una línea jurisprudencial, apenas tuvimos una primera sentencia que está allí asomándose, atisbando para generar justicia en muchos casos, pero básicamente la conclusión es capitulaciones matrimoniales, de lo que hacemos mucho en nuestra firma legal, no son una herramienta que faculte a la violencia. Muy importante, me permiten una organización de mis bienes, me permiten una administración que a mí me gusta, de hecho, de mis bienes, con inteligencia, con prudencia, hay que manejarla, es una buena figura con prudencia, pero no implica que faculte a la pareja a hacer lo que quiera con su patrimonio y actuar de cualquier manera. Muy importante y muy interesante, mucho menos a ejercer violencia. Terminemos entonces hablando brevemente, ya para terminar y tener algún tiempo de respuestas, de preguntas y respuestas, si ustedes lo consideran. Terminemos hablando un poquito de la violencia de carácter, económico. Y entonces ya decía hace un rato, cuando empezamos aquí, pues esa violencia de carácter económico es esa violencia caracterizada. Estoy buscando un documento que les quiero casi que leer textualmente, y es la violencia caracterizada por el control del dinero, como ya lo hemos dicho todo el transcurso de esta noche, pero hay unos síntomas que yo les quiero leer textualmente que me gusta mucho para ejemplificar con prudencia y con contundencia en qué escenario podríamos estar en violencia de carácter económico. Ya hemos dicho, es toda la violencia que gira en torno al control del dinero, eso ya lo hemos dicho, creo que eso ya ha quedado suficientemente entendido, pero ¿cuáles son esos síntomas de alerta o esos síntomas de alarma en donde yo puedo estar en un contexto o en una situación de violencia económica? Todo lo que tenga que ver con control. Ya dije algunos de ellos. Uno, ese hombre o esa mujer que le impide a su pareja o le sugiere sutilmente, en realidad de forma manipulada, que no trabaje. Allí estamos frente a una primer situación de violencia. Estamos frente a una situación de violencia. Tal cual. Impedir trabajar. Dos, ese hombre o esa mujer que impide que su pareja estudie, a veces de manera directa. Casos reales que hemos visto. Las mujeres no sirven para estudiar, las mujeres deben cuidar los hijos. Palabras descalificantes de por medio además. Casos reales que hemos visto. Impedimento del desarrollo de ese proyecto de vida. Tres, este hombre o esa mujer que ejerce control total del dinero porque es quien aporta el efectivo a la casa. Tengamos en cuenta. Inclusive la mujer tiene que pedir hasta para comprarse la toalla sanitaria, para comprarse una pasta de dientes, porque no hay control. Y que puede generar hasta una violencia sexual. El tener dentro de esa figura para yo poderme, inclusive para poder alimentar a los hijos. Ese es otro síntoma, tal cual, tratando de listar un poco los síntomas. Yo quería leérselos literalmente, no sé por qué no puedo abrir una de las investigaciones que he leído recientemente sobre todo el tema de violencia. No puedo abrir el archivo, de pronto lo buscaré y se los puedo enviar porque me parece un documento muy valioso, pero algunos de esos síntomas son síntomas de alerta para establecer que yo puedo estar o ejerciendo violencia. A mí me inquieta mucho que en todas las conferencias le hablamos a las víctimas, pero nos olvidamos de hablarle a los victimarios. Y yo tengo que decir enfáticamente que los victimarios también necesitan ayuda, no solo juzgamiento. Necesitamos ayuda en la corrección de nuestra cultura, necesitamos ayuda en la corrección de esos patrones de sociedad machista que hemos venido construyendo por cientos de años. Entonces el victimario también requiere orientación y conciencia, ayudarle a hacerse consciente de que está ejerciendo esa violencia. Pero esto es la verdadera equidad de género. Tal cual. Esos son algunos de los síntomas y quiero terminar de esa manera de referirme a esas violencias tan delicadas y tan graves. Una vez más, en estas situaciones de violencia económica, pues tengo que también decir tristemente, a mí me parece triste uno tener que decirle a una persona documente su situación de violencia. Me parece trágico estar en una relación de pareja y estar casi que
casi que esperando a que ocurra la violencia para yo documentar porque nunca tuve pruebas en toda mi vida. Es bastante fuerte y bastante trágico, pero más aún es difícil de probar esta violencia económica. Hemos tenido casos reales, ese ejemplo que puse hace un rato de la jaula de oro, ese hombre que gana millones de pesos en Colombia, pesos colombianos, estamos hablando de $20,000, un caso real que acompañamos, en donde esa mujer tenía que pedir permiso hasta para el más mínimo gasto. Y el resultado final, infortunadamente, es una mujer que tiene que huir de Colombia con sus hijos y termina escapando de esta situación de violencia, pero peor aún, sin una sola prueba de ese ejercicio de violencia. Termina siendo un caso jurídico en donde es la palabra del hombre contra la palabra de la mujer. Y entonces entramos en una situación compleja en donde tenemos que aplicar criterios de equidad de género que no implican flexibilidad total a nivel probatorio, implican un grado de flexibilidad, pero no absoluta flexibilidad. Entonces nos metemos en situaciones bien complejas. Con esto termino, mis apreciadas María Alejandra, Esther, honradísimo por esta invitación. Si ustedes quieren que tengamos unos minutos de charla o alguna pregunta en el público. Voy a leerte los comentarios, Jimmy, que está aquí todo el mundo fascinado. Empezando por mí, yo fui fiscal de género por un gran tiempo, fui juez, defensora, luego fiscal, y por supuesto, ¿verdad? Estoy aquí fascinada con todo lo que estás comentando. Bueno, en primer lugar, hay muchas personas felicitándote, felicitaciones, 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 muchas felicitaciones, más felicitaciones, felicitaciones. Señalan por aquí, ¿verdad? Felicitaciones, no estoy aquí, ¿verdad? Que tienes muchos fans. Es porque me diste el café colombiano. Aquí señala una de las catadoras, una de las diferencias es que la violencia patrimonial recae sobre la distracción de los bienes de la comunidad conyugal y la económica tiene que ver con privar a la mujer de los medios económicos. Ella está señalando y enfatizando lo que estás marcando. Es un gran comentario. Perdóname interrumpirte, déjame comentarte un caso real que es para mí un caso paradigmático desde mi experiencia como abogado litigante aquí en Colombia. Yo soy director del área de Derecho de Familia de nuestro bufete Integrity Legal, muy orgulloso, fundador y amante del derecho y apasionado por todo esto y por ayudar a nuestros ciudadanos colombianos. Pero déjenme contarles un caso paradigmático para mí. Es un caso real en donde las acciones de violencia de ese hombre, infortunadamente un hombre maltratador, confirmando el triste paradigma que ojalá algún día podamos romper y terminar, pero ese era un caso real en donde ese hombre, cuando pelea con su mujer e inician las situaciones acercándose hacia un divorcio, lo primero que hace es cortar su plan de teléfono móvil. Era una mujer que no tenía ningún grado de control y autonomía sobre el dinero. Y el primer acto del hombre en el conflicto de pareja es dejar de pagar el teléfono móvil, el plan de teléfono móvil, o sea que incomunica a su esposa de inmediato. Pero el segundo acto que ejerce es que hay 4 carros parqueados en la casa y el hombre se lleva las 4 llaves. Imagínense el nivel de control extremo ejerciendo violencia contra esa mujer. Casos reales en la práctica. Así que tal cual como nos lo ha dicho nuestra usuaria, no recuerdo el nombre de la persona que puso el comentario, perdónenme por favor, pero tal como ella nos lo ha dicho, así es, control, absoluto control de los recursos, del dinero y de evidentemente del patrimonio y los bienes. Esa situación de controlar, por ejemplo, los vehículos, no sería una situación de control de violencia patrimonial, porque a pesar de que es un ejercicio sobre un patrimonio, sobre un activo, es un control económico. Yo te controlo, tú haces lo que yo quiero y tengo el poder para hacerlo. Por eso me llevo las 4 llaves de los vehículos. Casos reales que nos hemos encontrado. Un caso real también muy paradigmático. ¿Por qué me gusta hablar de los casos reales? Porque entendemos los conceptos con los casos reales. Y sabemos que es real. Tal cual, nos abre la mente los casos reales. Un caso real en Colombia que atendimos. Un caso real en donde el hombre se retira de Colombia, deja a su esposa en la jaula de oro, en una casa de miles de millones de pesos en el barrio Rosales de Bogotá, que es uno de los barrios de las más altas capacidades económicas en Bogotá, y el hombre se va para Miami, a su casa de Miami, deja a la esposa en la jaula de oro, pero con 0 pesos. 2 meses después la casa no tiene agua, no tiene luz porque han cortado los servicios públicos y ese hombre terminó condenado por violencia intrafamiliar. Entonces son casos reales
de control, manipulación, una vez más, ejercicios de violencia económica. Perdóname interrumpirte, solo quería hacer esta apreciación que me parece interesante para entender un poco más todo esto, pero tal como No, nos y lo dijo está nuestro muy usuario. bien. Fíjate que una de las catadoras señala, bueno, excelente, una de nuestras catadoras, aplausos de pie, excelente, comienza la doctora Esther. Aquí hay una persona, ¿verdad?, que señala lo siguiente, que es Laura. Qué importante es entender la necesidad imperiosa de que el género masculino debe ser orientado para evitar que las conductas del día a día o de la vida cotidiana se conviertan en una violencia. Porque es cierto, estamos acostumbrados, como tú lo señalas, a hablar de la violencia, a hablar a las víctimas y a hablar sobre víctimas, pero pocas veces nos dedicamos a hablar del posible agresor o cómo no ser agresor, porque muchas veces forma parte de esa cultura aprendida, de esa sociedad patriarcal, de esa cultura machista, de la cual fueron criados y que no están conscientes de lo que están realizando. Muchas veces, otras veces, no lo sabemos, eso hay que determinarlo, pero que forma parte de que también, si queremos prevenir, tenemos que educar al presunto agresor o que nadie sea agresor, porque la idea es sencillamente lo que tú dices, que cada quien sea libre, tenga su autodeterminación y que tenga su propio proyecto de vida. Nos podemos querer, nos podemos amar, pero somos individuales, o sea, Jimmy es Jimmy, María Alejandra es María Alejandra, podemos estar juntos, pero eso no significa que ni tú me invisibilizas, ni yo te invisibilizo, sino que formamos una pareja, un equipo, no, ¿verdad?, algo que se desdibuja y que eso forma parte de la violencia. Siguen, ¿verdad?, por supuesto, las felicitaciones, aplausos de pie. No, es que no hay preguntas, solamente esa dos preguntas. Permíteme hacer ese apunte que considero muy importante. Una relación de pareja, que en teoría es una relación de amor. La base de las relaciones de pareja es el amor. Una relación de pareja basada en el sometimiento no es una relación de amor. Es una relación de control y es una relación donde usted hace feliz a su pareja con base en que usted está sometido. Cuando usted quiera levantar su cabeza para terminar el sometimiento, fracasa su relación. De modo que, alerta, sometimiento no es amor. Sacrificio es distinto. Hay que sacrificar cosas. Somos seres humanos que queremos cosas y a veces sacrificamos por nuestra pareja ciertas cosas. Pero una cosa es sometimiento, control. Eso es distinto y eso no es amor. Esa no es una relación funcional y no es una relación de amor. Y una vez más, quiero tocar el tema prevención. ¿Cómo sería nuestro planeta si trabajáramos en la prevención y en la mente de nuestros niños y niñas, adolescentes, jóvenes? ¿Qué dificultad tan enorme tenemos? ¿Cómo vemos cuántas cantidades de dinero se destinan a la corrección, al castigo, a la pena, al encarcelamiento? ¿Cuántos recursos están destinando nuestros países a la mente de nuestros ciudadanos, a trabajar en el cambio de paradigma dentro de nuestras mentes? Porque resulta que ese victimario también tiene una historia de vida y ese victimario fue víctima de violencia física en su niñez y ese victimario fue víctima de otros abandonos y o sea, ese victimario no llega a la relación de pareja a simplemente ejercer violencia un día porque sí, hay una historia de vida allí. Esto no justifica que ejerza violencia, es distinto. Eso no justifica que ejerza violencia y hay que sancionarla. Pero el mejor trabajo que podríamos hacer sería no sancionar, sino prevenir. Y la prevención se hace en la mente de los seres humanos. Nuestros gobiernos, el de nuestro país, y yo veo que casi que en el planeta Tierra, nuestros gobiernos no están trabajando en la mente de los ciudadanos de nuestros países. Y ahí tenemos un grave y enorme problema. A los ciudadanos hay que direccionarles, no decirles qué pensar ni cómo pensar. Al contrario, formar ciudadanos autocríticos y ciudadanos con capacidad de lectura crítica y con capacidad de ver el mundo de la manera más objetiva posible. Nunca 100%, y de no somos ser feliz, capaces. porque nadie puede ser feliz viviendo De sometido. amarse. ¿Por qué el Estado no nos enseña a amarnos para que demos amor a los demás? Es un deber del Estado crear buenos ciudadanos, no meterse hasta lo más íntimo, pero sí direccionar cosas. Tal cual, considero que es bien relevante y veo... Qué buen tema de investigación. Jimmy, aquí te señalan un caso en la que la forma de presionar a la esposa para que renuncie a todo es amenazando que va a dejar de pagarle a su hijo la universidad
siendo que la madre, ¿verdad?, no genere ese monto porque es ama de casa. Imagínate, estamos ahí frente a una situación que combina más violencias, una violencia de carácter emocional, una violencia relacionada con el control del dinero, es decir, una violencia económica, pero ahí en ese caso estamos además ante otra violencia que puede ser incluso todavía más desconocida, y es la violencia vicaria. La violencia vicaria es el daño que yo ejerzo en contra de alguien con el uso de una tercera persona. Es el peor extremo asqueroso, horrible, doloroso de la violencia vicaria, es ese padre que asesina a su hijo para lastimar a la esposa. Para darle dolor a su esposa. Para darle una lección y dañar a la esposa. Casos reales, infortunadamente, que hemos visto. ¿Y cuántos casos de violencia tú no has tenido, de acuerdo a tu experiencia, donde el padre, tratando, ¿verdad?, de malponer a la mamá, o yo tuve un caso en la vida real como fiscal, que la señora, ¿verdad?, ya adulta, decidió, ¿verdad?, quitarse el yugo y decidió estudiar, y bueno, eso fue el detonante, ¿verdad?, para que el hombre comenzara a ejercer, ¿verdad?, una violencia económica, a restringirle, ¿verdad?, cualquier tipo, porque la señora nunca había estudiado, por supuesto no trabajaba ni nada, le quitó el carro, le quitó todo, pero ella contaba con la ayuda de los papás, pero comenzó a hacerle daño con los hijos, y entonces comenzó a decirle, ¿verdad?, tu mamá es una prostituta, tu mamá sale, ¿verdad?, porque se está prostituyendo. Fíjate que cómo se va uniendo el contexto de lo que pudiera ser lo más atroz que he señalado, que es esa violencia. Ejercicios de alienación parental. Ejercicios de alienación parental orientados a romper la relación paterno-filial o materno-filial. Es perverso la instrumentalización de los hijos. Fíjate, porque yo digo, uno en pareja, somos pareja. Yo no tengo por qué el problema de mi pareja arrastrarlo o llevárselo a mis hijos. O sea, yo no tengo derecho como mamá o papá a causarle un daño a mis hijos, ni tampoco el problema de mamá y papá es problema de los hijos, porque los hijos no piden venir al mundo, no piden ni siquiera a los padres. Y también yo le voy a dar el problema que yo tengo. O sea, son cosas que me quedo con lo que tú señalaste y dijiste, ¿por qué no nos enseñan a vivir en amor? ¿Por qué no nos enseñan a ser felices? A esa convivencia de lo que pudiera uno desarrollar. O sea, ¿por qué no nos enseñan que la prevención también tiene que ver, no decirle a la mujer que no es violencia, que es importante, sino decirle al hombre cómo no debe ser violento o que ese comportamiento que él cree normal no es normal y que tiene que desaprender, porque todos estamos en capacidad para aprender y desaprender. Jimmy, ¿verdad? El espacio es tuyo para que te despidas. Por supuesto, va a haber una nueva cata contigo en lo que se refiere, ¿verdad?, para noviembre, para la prevención de los hombres que lo necesitamos, porque Cata Jurídica apuesta, como bien nos señala, somos Cata Jurídica con tacones y corbata. No podemos erradicar la violencia de género si no entendemos y apostamos a una justicia de equidad de género, realmente donde todos somos iguales y nos respetamos nuestras diferencias. Entonces, por supuesto, serás nuevamente invitado también para que hables de la violencia vicaria. Poca gente escribe sobre ello y lo que escriben no realmente es lo que constituye. Ha sido fascinante tu exposición, tu disertación, tu conversación. Eres un abogado súper exitoso, todos te seguimos en redes, te admiramos muchísimo en Cata Jurídica y por supuesto el espacio es tuyo para que te despidas con todas las felicitaciones que tienes aquí con tus fans, incluyéndonos a la doctora Esther y a mí. María Alejandra, lleva un momento, antes de que el doctor se despida, aquí tenemos una pregunta. Bueno, te felicitan, Jimmy, también te dicen, ¿qué opinión tienes sobre el uso del dinero para hacerle cirugías plásticas a la mujer y controlarla por ello? Claro, por supuesto, lo hemos visto infortunadamente. Qué triste que hayamos visto tantas cosas, qué triste. Ojalá estuviéramos en una sociedad distinta y no hubiéramos visto, pero lo hemos visto efectivamente. Hombres, sobre todo, y esta es una situación muchas veces, la mayoría de las veces de hombres que se sienten prácticamente dueños de esa mujer a la que le pagaron las cirugías estéticas. Casos reales que nos hemos encontrado. Voy a terminar con esto, y es, sí, lo hemos visto, efectivamente es un ejercicio de violencia. Quiero explicar esto. El hombre que paga esa cirugía, primero no se vuelve dueño. Una vez más, las relaciones de pareja son relaciones que respetan la autonomía personal, que respetan el proyecto de vida personal, etcétera, etcétera, etcétera. Si su relación de pareja implica sometimiento, esa no es una relación de amor.
Y si usted está deslizándose, haciendo usted ejercicios o actos de sometimiento o de control, o su pareja realizando sobre usted, alerta, con amor detenga esa situación si puede hacerlo, y si no, atención, mucho cuidado. Pero quiero decir lo siguiente, la entrega de regalos, y en este caso, la entrega de recursos para una cirugía, no me hace dueño. Primero. Segundo, no permita que esa cirugía se vuelva el ejercicio y el mecanismo de control. Pero hemos visto todo tipo de casos, no solo la cirugía, la entrega de un automóvil, la entrega de un recurso, la entrega de casos que nos estamos encontrando. Y ahí empezamos a mirar las dificultades en la formación moral temprana, no una formación religiosa hipócrita, nada que ver con eso, formación moral de valores y de altura, de seres humanos que se aman a sí mismos y que aman al mundo y a la humanidad y que sirven con pasión y con ganas. Esa es la formación que debemos dar a nuestros hijos, pero nos encontramos... a mí el tema, por ejemplo, de OnlyFans y todo este tema de la utilización del cuerpo para generar recursos de dinero, lo que nos hemos encontrado muchas veces es que terminan llevando a ese hombre o esa mujer casi como a una inutilidad profesional que esté más allá del uso de su cuerpo. No hay un tocamiento, porque nadie toca a esa chica que pone sus fotos en las redes, no hay un tocamiento físico, pero hay un fisgoneo virtual, hay un fisgoneo psicológico y hay un apocamiento del desarrollo de esa mujer, temas que no se han tocado en nuestra sociedad. Aplaudimos a las chicas de OnlyFans haciendo millones de dólares en sus redes sociales, les aplaudimos por estar mostrando sus cuerpos, pero no estamos revisando el factor psicológico y cómo está rompiendo su proyecto de vida, porque le está generando mucho dinero hoy, que es esbelta y perfecta, y es divina y todos los hombres la quieren ver. ¿Qué está pasando con su psiquis para el futuro? De lo que estoy hablando al final es control. La violencia se ejerce principalmente a través del control. Si usted está en un ejercicio de control, alerta, puede estar ejerciendo violencia. Si usted está permitiendo que ejerzan control, es distinto el amor donde yo debo ser respetuoso con mi pareja al control. Es totalmente distinto. Y es la reflexión que quiero hacer. Y la segunda reflexión, trabajar en la mente de quienes tenemos cerca. Si usted puede trabajar en la mente de sus hijos, va a dejar un planeta mejor cuando no estemos nosotros, porque va a dejar un niño funcional que ama a la humanidad, que sirve con pasión y con ganas, y va a dejar un niño que funciona y que sirve a este mundo, y que posiblemente no va a terminar convertido en un maltratador o en una víctima de maltrato, porque va a ser un hombre o una mujercita fuerte y con ganas de salir adelante con su propio proyecto de vida. Esa es la reflexión que tengo para hacer, y me encanta la frase, y termino con esta, me encanta la frase: deja todo mejor que como lo encontraste. Aplica para lugares, objetos, pero principalmente para personas. Déjalo todo mejor que como lo encontraste. Eso vine a hacer esta noche y espero haberlo logrado y haberles dado algún mensaje importante, interesante, jurídico, pero también humano, porque los seres humanos somos, los abogados somos primero humanos. Cuando un cliente nos entrega un caso, nos está poniendo en las manos un pedacito de su vida. Tenga los pantalones para afrontar ese pedacito de vida que le está poniendo otro ser humano en sus manos. Usted como abogado no piense solo en el dinero es una consecuencia de su trabajo bien hecho. El dinero te persigue cuando haces el trabajo bien hecho y con pasión y ganas. No quepas en el puesto en donde estás, sé más grande que el puesto en donde estás. Un abrazo fuerte, gracias por el tiempo. Ya vamos a esperar para que Esther se despida, Esther, para que te despidas de nuestro catador. Bueno, lo que quería decirle que todo lo que el doctor ha señalado hoy en día hay que estar muy pendiente, tal como lo dice aquí uno de los comentarios de una catadora que está conectada. Tristemente escuchar colegas decir que su cliente, es decir, el esposo, era generoso al dejarlo vivir en el inmueble mientras consigue dónde irse. Lamentablemente no encontramos colegas con este nivel de humanismo que tiene usted hoy en día, que aquí nos ha señalado excelente espacio para tratar este tema. Una de las circunstancias tan particulares es estar atentas ante esas situaciones que usted ha descrito, que en Venezuela sería como un fraude a la comunidad conyugal. Efectivamente hay que estar prestos y hay que estar atentos como mujeres y como usted lo documentar. Y que es lamentable que en una relación de pareja, en un matrimonio, se tenga que estar pendiente de quizás del fraude que mi esposo, mi pareja va a cometer en perjuicio que vivir y ser feliz, ¿no?
es bastante lamentable. Y bueno, agradecida por todo este espacio, todo este tiempo que ha compartido con nosotros, de verdad que ha sido un live extraordinario. Y bueno, seguro tenemos otro live con el doctor Jimmy Jiménez para tocar otros temas sobre este, porque la audiencia así lo aclama y ha dicho, bueno, gracias doctor por brindarnos este espacio, mil bendiciones, muchas gracias por todo lo que, muchos gracias, tipos de violencia no están legislados en Venezuela, algunas sí están legisladas, otras quizás no, pero la última reforma sí incorporó algunos nuevos tipos penales en la ley venezolana. Agradecimiento y bueno, agradecida por la oportunidad. Feliz noche a todos, feliz noche María Alejandra, feliz noche doctor Jimmy, agradecida, le reitero y bueno, esperamos en otra oportunidad. Bueno, Un abrazo doctor muy Jimmy, fuerte. sí, ¿verdad? Invitarlos a mis redes Quiero sociales, por favor. En nombre, Sí. ¿verdad?, de Cata Jurídica con Tacones y Corbatas, el agradecimiento por haber aceptado la invitación de la doctora Esther y de mi persona. Cata, ¿verdad?, se vistió de lujo hoy, primero, ¿verdad?, con Argentina y luego, ¿verdad?, con Colombia. Es un tema apasionante. De verdad me declaro formalmente, ¿verdad?, ante la audiencia su fan. Un abogado que siente, un abogado con pasión, un abogado que es humano y un abogado que entiende que primero está el ser humano antes que ellos y que se preocupa por eso, pues significa, ¿verdad?, que uno respira y dice, todavía vale la pena por el buen derecho. Muchísimas gracias. El espacio es suyo para que se despida. Infinitamente agradecido, honradísimo de esta invitación. Bienvenidas todas las invitaciones. Siempre estoy dispuesto a sacar tiempo, a destinar tiempo para que hablemos y enseñemos de todo esto tan importante. Honradísimo, de verdad, Esther, María Alejandra, infinitamente agradecido con su invitación. Gracias, gracias. Y qué bonito el proyecto de Cata Jurídica. Gracias, gracias. Un abrazo muy fuerte para todos los usuarios. Les invito a seguirme en las redes sociales. En todas partes me encuentran fácil, Jimmy Jiménez, tu abogado. TikTok, Facebook, YouTube. Realmente estoy en todas partes en redes. Considero que es bien importante estar donde está la gente. La gente está en las redes sociales en nuestro mundo de hoy. Eso no es tan bueno, pero hay que estar allí. Un abrazo fuerte. Gracias, gracias por el privilegio. Muchísimas gracias, doctor. Lo abrazamos desde Venezuela. Gracias por el café colombiano. Cuídense mucho. Un beso, un abrazo, que estén muy bien. Feliz noche para todos.